Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina, un podcast formativo de ANAVA RC, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos, dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Saludos cordiales, damos inicio a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Quiero recordar que es el 24 ya, este experimento que empezamos pensando que era una cosa temporal, pues ha tenido tanto éxito. De hecho, a Mariano en las convenciones y los congresos le paran exigiendo otro nuevo capítulo y el hombre no da abasto. Pero bueno, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pues... Y además lo que acabas de decir es verdad. Que lo que acabas de decir es verdad. No, totalmente cierto, te paran. Porque además, Mariano al principio era como un tema tecnológico que decía un podcast, que es un podcast donde se escucha. De hecho, el pobre no los escucha porque no soy capaz de que accede a Spotify, a las plataformas de audio y no se escucha. Le escucha a todo el mundo menos él. O sea, que el día que se escuche igual hasta le gusta más. Bueno, pues en las pasadas sesiones hablamos de los gastos previsibles de la asistencia sanitaria futura, de los artículos 113 y 114, y en esos programas avanzamos la novedad de una sentencia dictada el 19 de marzo del año 2024, de que precisamente uno de los conceptos indemnizatorios es precisamente los gastos previsibles de la asistencia sanitaria. La sentencia, bueno, para que la quiera localizar, es la sentencia número 107/2024 de 19 de marzo de 2024, dictada por el Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid. Bueno, como tengo el honor de ser el letrado que defendió este procedimiento y es relevante porque es la sentencia donde se concede la mayor indemnización a una víctima individual en un accidente de tráfico. Por todos los conceptos son casi 3.400.000 dólares. Yo, por mi experiencia, euros. He venido esta mañana a dar una charla en dólares y sigo hablando en dólares. 3.400.000 euros. Y es relevante no solamente jurídicamente, sino también anímicamente, o tiene relevancia social en beneficio de las víctimas, porque las barreras son las barreras y la barrera de los 3 millones nunca se había superado. Por mi conocimiento anterior, pues la máxima excepción que conozco son 2 millones escasos, pues esto supera de largo los 3.400.000 euros. Bueno, pues esta sentencia, como digo, del Juzgado de lo Penal número 14, la vamos a comentar. Y si queréis os voy a hacer un pequeño resumen de cómo fueron los hechos. Esto es una chica de 28 años de Honduras que trabajaba en una casa interna. El día de autos, en septiembre del 2016, fue a recoger al bebé de la empleadora con su carrito. Y digo a recoger porque el atropello fue, afortunadamente, al ir a recogerle y no a volver de recogerle, porque en el atropello, en un paso de peatones, el conductor, la policía dijo que iba a unos 55 km por hora, pero el conductor no frenó en ningún momento, es decir, atravesó el paso de peatones sin ninguna medida de precaución, se llevó a la pobre víctima y también al carrito, que salió volando unos 18 metros. Si hubiera estado el bebé dentro del carrito, pues igual estaríamos relatando un luctuoso mayor daño. Bueno, pues esta pobre chica se quedó con un daño cerebral grave y después de muchas vicisitudes, bueno, pues el juicio al final se celebró en este año 2024 y la sentencia fue del 19 de marzo. Decir como abogado de la acusación que yo en este caso hice el esfuerzo de elaborar unas conclusiones provisionales
con un exceso de valoración. En vez de hacer la típica conclusiones provisionales con los 5 capítulos correspondientes, los hechos, la punibilidad, la pena y la condena y la responsabilidad civil, pues yo hice un esfuerzo en cuanto a responsabilidad civil. No dije una suma indemnizatoria, sino que en bastantes folios, por cierto, pues le expliqué cada concepto indemnizatorio, cada punto de la norma, cada punto de la tabla, para que no tuviera que escucharme en las conclusiones del juicio, que fue bastante largo, evidentemente, y podía apoyarse en ese escrito de calificación. Y bueno, la jugadora, con buen criterio a mi entender, lo que hace precisamente es desgranar cada concepto indemnizatorio en un párrafo aparte. Y ya yendo a caballo con lo que hablamos en los capítulos anteriores, bueno, en un parrafito, bueno, a esto también otro inciso. Esto es un siniestro del año 2016, por lo tanto es de los primeros accidentes tras el nuevo baremo del año 2015, que su entrada en vigor fue en enero de 2016. Bueno, como era un baremo muy nuevo, todavía no había interpretaciones judiciales. Yo califiqué en el año 2018 y no había nada de jurisprudencia al respecto, pues yo entendí que tenía que reclamar los gastos sanitarios futuros a favor de la Seguridad Social. Aunque no sea para mi lesionada directamente, yo en estos casos creo que con un exceso de responsabilidad entendía que si yo igual no reclamaba este concepto, podría tener un problema en el futuro, que no se pagaran y que cuando mi cliente fuera a la sanidad pública a ser asistida me digan que no tiene cobertura porque yo no hice la reclamación. Por lo tanto, la hice. Lo que dije en ese concepto es que se reclamaba la indemnización correspondiente a favor de la sanidad pública, de acuerdo a la tabla correspondiente del baremo y a los convenios de asistencia sanitaria. Lo que no hice fue cuantificarlo, ¿vale? Bueno, pues el párrafo que habla de indemnizatorio es un parrafito que dice la juez: gastos previsibles de asistencia sanitaria futura del artículo 113 que se reclaman por la acusación particular sin cuantificar los mismos y que la entidad segura determina en atención al convenio existente entre Allianz y la Seguridad Social, se cifran en 314.776, por lo que atención a dicho convenio se estima dicha cuantía en esa suma. Es verdad que es un poco complicado porque lo pone en los fundamentos de derecho con la indemnización que corresponde a la víctima, pero lo aclara en el fallo cuando separa nítidamente la cantidad que corresponde a la perjudicada, otra cantidad que se da a la empleadora, que si tenemos tiempo de ampliar el conocimiento de esta sentencia, pues lo voy a comentar porque es un tema dentro de la tragedia, es un tema bonito en esta sentencia, y esos 314.776,58 que la asegurada Allianz tiene que pagar a la Seguridad Social. Eso sí, pone con los intereses legales, es decir, que le condena a la compañía de seguros a pagar esa cantidad a la Seguridad Social con los intereses legales, ¿vale? Porque queremos, y yo creo y sospecho, que no se ha pagado. Por lo tanto, esos comentarios que el anterior capítulo Mariano empezó a efectuar, pues lo podemos concluir en el día de hoy. En esa sospecha, bueno, si quieres comento el contenido. Sí. Bueno, esta sentencia evidentemente no es firme y está recurrida en la audiencia provincial. Evidentemente no voy a decir la compañía de seguros ni las partes del procedimiento, pero sí es verdad que uno de los motivos de recurso, a mi entender sorprendente motivo de recurso, es la discusión de esos gastos previsibles futuros. Porque he de decir que en el procedimiento, ni en la fase de instrucción, ni en el acto del plenario, la compañía de seguros acreditó el efectivo pago de esa cuantía al erario público. No está acreditado. En el recurso de apelación, a mi entender, y con todos los respetos, porque, insisto, está sui iudice, está pendiente de que el órgano de alzada dictamine o sentencie sobre de estos hechos,
pero sí es verdad que es uno de los motivos míos de impugnación. Lo que hizo fue, evidentemente de forma extemporánea e improcedente, es para justificar ese motivo de impugnación de esos gastos que se debe abonar a la Seguridad Social. Lo que hizo fue acompañar una fotocopia del convenio de asistencia sanitaria a los servicios públicos. Primero, esa prueba la tenía que haber aportado en otro momento procesal, no en recurso de apelación. Y segundo, qué más fácil de acreditar en la audiencia provincial el efectivo pago que la orden de transferencia, cosa que no ha hecho. Ni lo hizo en la fase de instrucción, ni lo hizo en la fase del plenario, tampoco lo ha hecho en el recurso de apelación. Por lo tanto, nos sorprende mucho que se discuta eso, y lo que nos hace sospechar y que se hace notorio es que seguramente lo que tipifica los artículos 113 y 114, pues no se está cumpliendo por el sector asegurador. No están pagando y no sabemos cómo lo están pagando, no hay ningún control. No sabemos si está pagando con una valoración real del lesionado, del gran lesionado, porque la Seguridad Social, en este caso las consejerías de sanidad de las respectivas comunidades autónomas, dudo mucho que hagan un seguimiento del estado real de los lesionados. Y bueno, esta sentencia es de las primeras sentencias que pone negro sobre blanco la obligación de pagar una cantidad efectiva, y está en el fallo, por lo tanto es ejecutable. Y ahora, pues evidentemente espero tus comentarios, Mariano, al respecto. Bueno, yo me viste a leer la sentencia, la leí, y lo que tengo que decir es que toca tantos puntos distintos que darían como una especie de mina para sucesivas sesiones, porque son muchísimos los puntos interesantísimos que se abordan. Aquí nos vamos a centrar solo, para enlazarlo con el día anterior, en el tema de los gastos médicos futuros. Unas consideraciones previas. Cuando hay un procedimiento penal en España por un accidente de circulación, los juzgados, ningún juzgado, se interesa por si los gastos médicos han sido satisfechos o no por un ente social. No se interesa por eso. Normalmente las mutualidades laborales, no digamos los servicios públicos de salud, no se personan en el procedimiento, que se habrían de personar como actores civiles, no como acusadores particulares, sino como actores civiles. Porque no se les ofrece el procedimiento, no se les ofrece. El único que aparece en los procedimientos es la víctima cuando se trata de lesiones. La víctima tiene derecho a ser resarcida por los daños y perjuicios, y naturalmente, si ha sido atendido durante sus lesiones temporales por una mutualidad o por el Servicio Público de Salud, no debe reclamar esos gastos porque, entre otras cosas, no tiene factura y no los reclaman. Es rarísimo, extrañísimo que a alguien se le ocurra reclamar gastos médicos futuros, más gastos médicos que no satisface, porque no tiene legitimación. La hubiera tenido si hubiera pagado. Bueno, esto es el planteamiento general. Por lo tanto, nos encontramos con el procedimiento este que ha seguido Manuel ante un procedimiento penal en donde no se ha, seguro, ofrecido el procedimiento a la Seguridad Social, que es una expresión inexacta de la sentencia, porque la Seguridad Social no tiene personalidad jurídica. O se le ofrece el procedimiento al Servicio Público de Salud de la zona o donde se atendiera al lesionado, o se le ofrece a la mutualidad de accidentes de trabajo, que en este caso era un accidente de trabajo. Sí. Era un accidente de trabajo. Pero el Servicio Público de Salud, según el artículo 114, tiene derecho a ser resarcido. Pero no es que tenga derecho a ser resarcido, porque la ley no menciona que tenga derecho a ser resarcido el Servicio Público de Salud. Lo que dice la ley es que la aseguradora tiene el deber de pagarlo. Que es lo mismo, pero no es lo mismo. Yeah. No es lo mismo. Desde luego. No es lo mismo. Porque la idea de la ley es que esto, que está tasado y regulado, no dé lugar a controversia judicial, sino que las compañías reciben el mandato legal de que cumplan extrajudicialmente e inmediatamente que puedan y se pueda los pagos previstos por la ley, que están
tasaditos. Bueno, nos encontramos con que el letrado de la acusación particular, en este caso, Manuel, no va a reclamar gastos médicos futuros para su cliente porque su cliente no está asumiendo gastos, no va a asumir gastos en el futuro. Posiblemente, y no lo he hablado con él, su familia o él o ella haya tenido que hacer pagos relacionados con sus lesiones que encajarían en el concepto de gastos médicos presentes. Está pagando ayuda a tercera persona, está pagando a una no, aparte de esos fisioterapeuta. conceptos. Vale. Me refiero a gastos médicos. O sea, por ejemplo, ella está atendida, pero a lo mejor si tiene dolor de cabeza, su madre le compra una aspirina. Bueno, sí. Hay siempre gastos, pero bueno. Esos gastitos siguen, sí. Y sigue siendo revisada por el Servicio Médico de Salud, claro, Público de Salud. Aún estando atendida por el Servicio Público de Salud. Claro, está por el médico cabecera y está siendo vista por neurólogos, claro, por foniatras, claro, por supuesto, claro, sigue siendo... Y en el futuro no va a tener gastos médicos que ella afronte, y eso justifica que en este caso la acusación particular no hiciera reclamación específica de gastos médicos futuros a asumir por la lesionada, que sería lo coherente con lo que yo he dicho en los días anteriores. No porque no los va a haber, pero realiza un acto de responsabilidad y de sensatez el letrado cuando saca a colación de que la aseguradora tiene la obligación de pagar los gastos médicos futuros al Servicio Público de Salud que corresponda. Ni tiene que meterse en la cuantía, sino simplemente decirle al juez, que es lo que viene a decirle: mire usted, señoría, yo reclamo para mi cliente todo esto, pero además de esto, hay esta partida que según la ley, porque va a haber gastos médicos futuros, porque lo dice también la ley, y se sabe que son, y están cuantificados por la ley, va a haber gastos que va a asumir, como está asumiendo, va a seguir asumiendo el Servicio Público de Salud o la mutualidad laboral que sea. Y eso es lo llamativo. Y destaco esto porque la juez, con exquisito criterio, en mi concepto, atiende esa partida y la atiende con coherencia, resarciendo estos gastos médicos futuros, es decir, reintegrándoles unos gastos médicos futuros a la Seguridad Social. En expresión inexacta, porque debía de haber dicho o Servicio Público de Salud, se hubiera clarificado quién está atendiendo a la lesionada, porque si ha sido una mutualidad, la mutualidad. Yo creo que sería el Servicio Público de Salud, que sería de la Comunidad de Madrid. Eso es. Que eso se aclarará y no pasa nada y no tiene ningún problema, porque en ejecución de sentencia se clarifica quién es el receptor de esa cantidad. Bueno, meto este rollo porque me dio a leer, Manuel, el recurso de apelación de la aseguradora, y lo primero que llama la atención es que en un primer motivo de impugnación denuncia la incongruencia de la sentencia, porque se concede una indemnización a la Seguridad Social que ella, como única legitimada, no ha reclamado. Es decir, viene a pedir que se desautorice que la indicación que hizo la acusación particular de que se resarcieran los gastos médicos futuros a la Seguridad Social, la víctima no es quien para pedir que se le pague a otro una cosa, que en puridad de principios es cierto. Pero lo que también es cierto es que según el texto de la ley, la aseguradora tiene que pagarlo. ¿Y qué tiene que hacer una aseguradora ante esa indicación del letrado de la acusación particular? Pues decir: oiga usted, no me venga usted a que me condenen a pagar 300.000 euros o la cantidad que sea, porque yo le he pagado, que ya he cumplido. Bueno, tiene que haber pagado en el del 2018, que es cuando estabilizó. Pues naturalmente, desde el momento que estabiliza, se sabe qué lesiones tiene, se sabe sus grados, se sabe que está en un apartado que será posiblemente el B del 113.3, claro. Y lo normal es que hubiera acompañado, para evitar una condena que no tendría que ir a ningún sitio, acompañar el recibito, el que le ha pagado al Servicio Público de Salud o a quien sea, el dinero correspondiente, y ya está. Y eso habría desaparecido como partida. Es que está desgranado en el escrito de acusación. Claro. Por lo tanto, si el
el letrado de la compañía de seguros lee mi escrito de acusación y uno de los puntos es el 113, en el acto del plenario dice, mira, y se me reclama esto, que está pagado. Entonces yo modifico las definitivas, las modifico y quito ese concepto. Como está pagado ya no tal. Entonces, ¿qué induzco yo de esto? Y supongo que será una inducción correcta. Que no los ha pagado la aseguradora. Que no los ha pagado. Pero lo gracioso es que una vez que plantea la falta de la incongruencia por conceder algo que ha pedido quien no lo puede pedir, que es el planteamiento del recurso, luego, en un segundo motivo, lo que hace es, yo la verdad es que lo leí muy deprisa y tampoco lo entendí muy bien, pero lo que entendí fundamentalmente es, no me puede usted condenar. No me puede el juzgado condenar a que yo pague estos gastos cuando yo los tengo que pagar directamente al Servicio Público de Salud. Pero los ha pagado usted, ¿eh? Claro. Los ha pagado, porque si usted acredita que los ha pagado, desaparece, incluso en ejecución, en apelación. Mire usted, acompaña el recibo de que se pagaron y pagué esa cantidad, porque es una cantidad tasada. Los pagué y ya está, y desaparece. Y tampoco tiene importancia porque en ejecución de sentencia lo acredita. Y la compañía de seguros, porque empieza diciendo que la incongruencia y la falta de legitimación pero luego termina el último párrafo diciendo, pero admitimos que hay que pagar esto. Bueno, pero es que además reconoce la cantidad. Claro. Es que porque también podría discutir la cantidad. No, la cantidad no la discute. Y no la discute, ni la discutió en el juicio, No. Ni la discute en la apelación. Entonces, ¿cuál es la conclusión que uno puede, con cierto atrevimiento, llegar, a la que puede llegar? Es que lo que pretende la compañía es que desaparezca esa condena para no cumplir el pago que establece la ley. Y para no levantar la pagar. Pero me parece muy arriesgado, porque si no pagan, pero me parece muy arriesgado meterse en ese berenjenal. No pasa nada, porque es que sería muy posible. Ten en cuenta que hasta ahora el Servicio Público de Salud o la mutualidad, quien haya hecho los pagos, no sabe nada de esto. No. Porque no conoce el procedimiento. Y te digo una cosa, me atrevo a decir, vamos a ver, la experiencia me demuestra que nunca las mutualidades laborales, hombre, nunca puede ser muy fuerte, pero yo no lo he visto, se personan. que no reclaman gastos médicos futuros. Todas las reclamaciones que envía penal cuando se han personado como actor civil se han formulado, siempre eran aportando las facturas de las asistencias prestadas. Yo, que ya soy un viejo, no he visto reclamaciones de gastos médicos futuros por parte de entes sociales. No los han pagado nunca, no los reclamaban. En mi opinión, esta ley, que está hecha para no pagar, lo que va a hacer es levantar la liebre y hacerles ver que pueden reclamar y pueden... Hay que tener en cuenta que leyendo la legislación de la Seguridad Social, tal como está concebido el reconocimiento del derecho de reembolso, es reembolso de lo pagado. Y a las mutualidades laborales que han seguido prestando asistencia futura a un tetrapléjico, no se les ha ocurrido que una vez que se han dado de alta, que eso se podía reclamar. Yo no he visto reclamaciones. A la luz de la ley se les tiene que despertar la liebre de que esto es reclamable, porque la ley reconoce el concepto como reclamable. Entonces, a mí la sensación que me da, con todo respeto, con toda consideración para la compañía que sea y demás, yo tengo la sensación de que la razón del recurso es conseguir que desaparezca esa condena con la posibilidad de no pagar nada, ¿eh? Ya. Porque es que podría ser que el Servicio Público de Salud es que no tenga conciencia de que esto lo puede reclamar. Yo estoy convencido. Porque y no hacen seguimiento tampoco. Porque si la ley quisiera... Además, una mutua de trabajo, una mutua laboral, en cuanto le llega un accidente y tiene un accidente laboral, sabe perfectamente que la víctima es una víctima de accidente de tráfico. Por lo tanto, en el minuto 1 se puede personar en cualquier procedimiento o reclamar a la víctima, si tiene abogado, que le pase los datos del abogado para personarse como perjudicado. Claro, a mí, mutuos laborales se han dirigido a mí porque tienen unos gastos reclamables, gastos pagados. Te han pedido los datos. Me han pedido los datos de procedimiento para personarse, pero sobre gastos ya pagados, sobre facturas, eso es. Pero no sobre gastos futuros. Ese es el punto. Es que para mí el punto es que lo que es novedoso es
el que se reconoce explícitamente, con todos los defectos de redacción y de truquillos, se reconoce explícitamente, digamos en un sentido amplio, el derecho de reembolso de los servicios públicos de salud y por extensión, aunque la ley no lo diga, a las mutualidades laborales, a las mutualidades de accidentes de trabajo, a reclamar gastos médicos futuros anticipadamente. Que a mí me parece una anomalía. A mí me parece una anomalía. Porque en el fondo se deberían de pagar a gastos realizados por periodos anuales o lo que fuera, porque no es serio que le den 370.000 euros a un servicio público de salud por la asistencia que van a prestar a la cliente de Manuel y que por cualquier circunstancia la cliente de Manuel fallezca pronto por causa ajena al accidente, por ejemplo, y que se hayan embolsado 300.000 euros por unos servicios que no va a prestar. Para mí, el tema del futuro es que hay que resarcirlos, pero se deberían de resarcir a pagos realizados. Y en trámites de ejecución de sentencia, por liquidación, fórmulas para... Yo, de hecho, en la impugnación que hago y que manifiesto todo esto que estamos hablando, sí que pongo de manifiesto ante el juego de alzada que, bueno, evidentemente nos ha demostrado el pago y que tengo curiosidad y que desde ese momento anuncio que voy a hacer seguimiento en ejecución de sentencia del efectivo pago de esa cuantía. Pero claro, me parece que si al final es una cuantía que van a pagar o que han pagado o que piensan pagar, lo que me parece un poquito llamativo, entre comillas, temerario, es abrir esa lata. Es decir, es yo creo que meterse en un berenjenal que si al final la seguridad social, que son lentos, la administración pública en general, pero cuando se meten en una cosa, se meten de verdad. Es decir, que sobre todo con una asistencia sanitaria que la primera queja que tiene la administración, todas las administraciones públicas y el primer llanto que tienen es la falta de medios y la falta de presupuesto. Pues si de estos hay unos 200 al año, pues en cada comunidad, o sea, 300.000, 400.000 euros cada uno, pues se puede mantener un centro de salud con toda esta cantidad y no lo hacen. Bueno, pues yo creo que... Mira, pero yo como conclusión de todo lo hablado, fíjate, yo resalto el acierto de Manuel en haber hecho esa anómala reclamación por cuenta ajena, porque si no lo hubiera hecho, la sentencia no se habría pronunciado sobre ese particular y cabe la sospecha de que si después de tantos años la aseguradora no hubiera pagado, como creemos o puedo creer que no había pagado esa cantidad que ahora le ha molestado, sospechamos. Se puede sospechar que si no se hubiera hecho esa indicación en el escrito, en las conclusiones definitivas de Manuel, y la sentencia no hubiera acogido esa indemnización, es muy posible que la aseguradora se hubiera librado del pago de estos 300.000 euros, que son recursos públicos que sirven para atender muchas cosas y que gracias a esto se van a pagar, de verdad que se van a pagar. Pero la verdad es que después de tantos años de no haberse pagado, si no llega a decir nada la sentencia, yo pienso que habría sido un ahorro. Y esa es la finalidad real del 114. Del galimatías. El galimatías. La falta de control que tú decías el otro día, me parece, hablabas de falta de control. La falta de control y de concreción de las cosas. Pero ¿cómo se controla eso? No, imposible. Porque ya, puesto a hacerlos bien... Lo decías tú, que es una cláusula limitativa perfectamente trasladada a un baremo. Claro, entonces, puesto a hacer las cosas bien, el legislador hubiera dicho, en estos casos, se ofrecerá el procedimiento al Servicio Público de Salud que haya prestado los servicios. Pues si trasladamos las definiciones de las cláusulas limitativas que se consideran abusivas, por lo tanto son nulas. Pero en fin, bueno, pues decíamos que esto nos va a dar para un poquito y hemos consumido un capítulo entero. Solo diré una cosa. Sí. He dicho que la sentencia esta daría para montones de sesiones. Pero los puntos otros dignos de comentario son tan delicados en un tema que está sub iudice
que yo particularmente considero que Yo no es prefiero prudente, esperar, yo prefiero que no es esperar, prudente yo prefiero esperar. comentarlo, porque así como el tema de los gastos médicos es inequívoco lo que aquí se ha sostenido, en las otras materias son más discutibles. Por eso he ceñido este capítulo precisamente a ese particular concepto iniciatorio que os podéis imaginar. En la sentencia pues se conceden muchos más conceptos iniciatorios que vamos a comentarlos cuando salga la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, a ver cómo quedamos en todo esto. Bueno, pues muchas gracias como siempre, Mariano. Te emplazo para otro capítulo porque esto da para mucho y nada, agradecerte nuevamente tu presencia y tus excelentes conocimientos. Gracias, Mariano. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.